En la cavidad bucal, las bacterias se pueden encontrar en forma planctónica, es decir, en suspensión en la saliva o bien formado por biopelículas adheridas a la superficie de los tejidos blancos y duros. El biofilm oral es una estructura formada por microorganismos que poseen continuidad temporal y potencialmente pueden ser patogénicos. En tal caso, su presencia se asocia al desarrollo de caries, gingivitis y periodontitis. Mediante el uso de la microscopía óptica confocal, se ha podido observar que los biofilms se pueden encontrar también embebidas en una matriz polimérica compuesta por polisacáridos, proteínas, sales minerales, ADN y otros restos celulares, que constituyen entre un 10 y 20% del biofilm y que se organizan en estructuras en forma de setas circunscritas por canales de agua por donde viajan bacterias y diferentes metabolitos. Y ahora veremos la evolución de la formación del biofilm dental. El proceso de formación de biofilm dental sigue una pauta de colonización llamada sucesión autogénica, en la que los propios microorganismos inducen cambios físicos y químicos de manera local, lo que a su vez va a modificar la placa bacteriana. La colonización bacteriana inicia con la formación de una película de proteínas salivales. En estas vamos a tener la albúmina, glucoproteínas, proteínas ricas en prolina ácida, mucinas, eh, y estas se van a encontrar sobre el esmalte dental, a la que rápidamente se van a adherir por especificidad bacilos y cocos gram positivos. Y en estas vamos a encontrar el Streptococcus sanguis, Streptococcus oralis, Streptococcus mitis, y estas van a producir una colonización primaria. Después de esta adhesión y multiplicación de las colonizadoras primarias, parece que la Fusobacterium nucleatum actúa como un puente de coagregación entre las primeras colonizadoras y otras especies microbianas de la colonización tardía. A medida que la placa va aumentando de grosor, la concentración de oxígeno de las zonas más profundas se va a ir reduciendo poco a poco, por lo que las bacterias aerobias van a ir desapareciendo en estas zonas, siendo sustituidas por otras con un potencial de oxidorreducción mucho más bajo. De este modo, los microorganismos aerobios se localizan en las zonas más superficiales del biofilm, los anaerobios estrictos o menos aerotolerantes en la zona mucho más profunda y los Streptococcus en cualquier lugar de la misma. Ciertas bacterias muestran o tienen la capacidad de desarrollar estructuras de superficie que favorecen la adhesión de las mismas a una superficie sólida, tales como las fimbrias y fibrillas. Así, las colonizadoras primarias como la Actinomyces naeslundi y varias especies de Streptococcus como la Streptococcus salivarius, el Streptococcus parasanguis, el Streptococcus mitis muestran fimbrias y fibrillas en su superficie. Otros factores que favorecen la adhesión de las bacterias a una superficie son la capacidad que muestran algunas especies bacterianas para el movimiento, como las pseudomonas aeruginosas y las pseudomonas fluorescentes, la Escherichia coli o la expresión de ciertas proteínas en su superficie celular denominadas adhesinas. Existen una serie de factores que afectan la adhesión de las bacterias a una superficie sólida. Por un lado, factores físicos y químicos de la superficie como rugosidad y composición química, y factores de medio líquido en el que se desarrolla, como la velocidad del flujo y la composición química del mismo. Una vez que las bacterias están ya adheridas a una superficie sólida, se produce la expresión de ciertos genes que las diferencian de las formas planctónicas. Posteriormente se produce la multiplicación de las especies bacterianas y la coagregación con otras especies bacterianas. Dentro del biofilm, esta asociado de especies no sería aleatoria, sino que existirían asociaciones específicas entre bacterias dentro del biofilm. El Streptococcus mutans y la formación de biofilm dental. En esta parte vamos a ver cuál es su relación entre ambos. Bueno, el Streptococcus mutans es un microorganismo que es capaz de obtener novedosas características que van a permitir la expresión de determinantes de patogenicidad, determinando su virulencia en condiciones del medio ambiente de manera concreta. El Streptococcus mutans, a la vez, es capaz de colonizar la cavidad bucal y además de conformar
parte del biofilm bacteriano. En este caso le voy a hablar sobre los principales componentes de la biopelícula o biofilm dental. Vamos a tener tres componentes que son glucano, fructano y proteínas. En primer lugar tendremos el glucano con el 10 al 20% del peso seco, el fructano del 1 al 2% del peso seco y las proteínas el 40% de la materia seca. El Streptococcus mutans para conformar biopelículas es relevante a partir de un criterio clínico, primordialmente en el entorno de la etiología portadora. No obstante, además hay casos casuísticos únicos de endocarditis infecciosa, con la colaboración de esta bacteria. Además, se van a diferenciar de la saliva circundante en términos de niveles de lípidos, calcio, magnesio, flúor y fósforo. Por consiguiente, una membrana amorfa formada en tales condiciones de las condiciones ideales para la supervivencia bacteriana y establece la virulencia de la composición de la biopelícula o biofilm dental. Y bueno, este es un género de bacteria constituido por una serie de especies benéficas de interés particular. La palabra lactobacillus proviene de la palabra latix, que significa leche, y bacillus, que significa pequeños bacilos. También que el género fue clasificado en cuanto a la característica fenotípica de fermentación, y la base fisiológica de esta clasificación es la presencia de enzimas como la fructosa 1,6, difosfato aldolasa y fosfosotelasa. Y bueno, estas son claves porque en el metabolismo homo o hetero fermentativo de las hexosas y pentosas. También cabe recalcar que sus propiedades fermentativas y sus productos metabólicos hacen que las bacterias del género Lactobacillus estén entre los primeros organismos más usados, por así decirlo, por el hombre para la presencia de alimentos, y también son usados para la preservación de estos. Y bueno, al inhibir la invasión por otros microorganismos que causan enfermedades de origen alimentario. También el género, por último, el género Lactobacillus se ha convertido en un elemento esencial para la alimentación moderna y las nuevas tecnologías industriales. Y esto es debido al interés en sus efectos benéficos y propiedades funcionales. Bueno, con respecto a las características, estos bacilos por lo general no son mótiles. Para algunas especies tienen mutabilidad por presentar flagelos, y bueno, estas también son gram positivas, pero hay que recalcar también que sin embargo hay bacterias muertas, y bueno, estas se tiñen de rojo, dando una imagen de gram variable ante la tinción gram. Tampoco no esperulan, y algunas cepas presentan cuerpos bipolares que probablemente contengan polifosfato. Los lactobacillus homofermentativos presentan gránulos internos revelados por la tinción gram o por la tinción con azul de metileno. Y bueno, para el diagnóstico e identificación de la especie, el método más útil es la reacción en cadena de la polimerasa, el PCR. La patogenicidad. Bueno, el lactobacillus es rara, aunque últimamente se han informado algunos procesos infecciosos en humanos donde estos microorganismos se han encontrado involucrados. Entre ellas se tienen caries dentales, enfermedad vascular reumática, abscesos, septicemia y endocarditis infecciosa. Y bueno, estos son provocados por lactobacillus y sus diferentes
especies. Previo al examen microbiológico se realizó una toma de muestra salival en el que a cada paciente se le indicó que no podía comer nada antes de la toma de muestra, que tenía que lavar y enjuagar sus dientes al menos una hora antes y que solamente podía beber agua en caso sea necesario. Luego de eso se recolectaron 5 mililitros de muestras de flujo bajo flujo salival estimulado y que luego se fueron trasladados a refrigerarse al laboratorio a 4 centígrados. Bueno, continuando con el estudio microbiológico, la saliva fue homogeneizada en un agitador de tubos durante 30 segundos. Luego, 100 nanolitros de la muestra fueron diluidos seriadamente en 900 nanolitros de cloruro de sodio al 0,9% hasta la disolución 1 en 1000. A partir de la disolución final, 50 nanolitros de la muestra diluida sirvió para sembrar 2 placas por cada participante del estudio en agar rugosa, ya que este se utiliza para la bacteria Lactobacillus. Una vez sembradas, las placas fueron incubadas anaeróbicamente en jarras mediante la adición de un sobre anaerobiosis comercial con indicadores a 37 centígrados por 48 horas para los lactobacillus y asimismo para el Streptococcus mutans. Las colonias de cada especie fueron identificadas fenotípicamente sobre las placas Petri utilizando una lupa Spencer de 10X y para la identificación de los lactobacillus se contaron las colonias que mostraran superficies convexas, lisas, circulares y con bordes regulares.